Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. ¿No me creas? Piensa por ti mismo. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Bienvenidos y bienvenidas a este 13º Píldoras de Realidad. Soy María Desiluminate y os acompañaré durante esta fase del tratamiento. Sé que muchos estabais deseando que volviera a subir contenido y después de un descanso aquí estoy de nuevo. Este es el primero de una serie de píldoras de realidad en los que os voy a hablar de lo que parece que nadie quiere hablar. Y son los documentos del Ministerio de Defensa español que se han ido generando en los últimos 2 años y que muestran lo que nos tienen preparado, y además los documentos del Banco Mundial sobre el fondo prepandémico, de los cuales ya os hemos hablado en Desmontando a Babilón. Todos ellos son una prueba de cómo piensan llevarnos hacia la fase final de la construcción de ese nuevo orden mundial, esclavista, manipulador, distópico, controlador, entre otras muchas cosas. En los del Ministerio de Defensa veremos cómo están preparando al ejército para que colaboren en este nuevo tipo de guerra en el que los estados no guerrean entre sí, una guerra de zona gris en la que el enemigo es el ciudadano. Esto lo veremos cuando hablemos del cuaderno de estrategia 201 del CSDEN, que el que no quiera esperar ya lo puede consultar y o descargar en mi web desiluminate.org. En él se hablan de los límites jurídicos de las operaciones militares y de los 2 nuevos ámbitos militares que se suman a los ya conocidos por todos, que son tierra, mar y aire, y los sumados serían el ámbito del ciberespacio y el cognitivo, este último el más importante en esta nueva forma de intervención militar. Pero eso lo hablaremos en otra toma del tratamiento. Antes de comenzar con el documento del que hablaremos hoy, deciros que he actualizado el artículo sobre el nuevo orden mundial en prensa, un artículo que escribí hace 8 años y que he ido actualizando de vez en cuando. Y lo he hecho esta última vez porque últimamente veo cómo los extremos intentan poner en manos de su extremo contrario la responsabilidad del nuevo orden mundial, haciendo flaco favor a la lucha contra este. Y es que, señores, no hay fisuras en la implantación del nuevo orden mundial. Los constructores de dicho orden no entienden de política o religión, aunque por la tele o a través de los diferentes medios de desinformación masivos pueda parecer que sí. Todos, y digo todos, reman a favor del nuevo orden mundial. La única discusión posible entre los oligarcas es por una parte más grande del pastel. Os dejaré el enlace en la descripción del programa. El documento del que vamos a hablar hoy me lo envió un seguidor del que no doy el nombre completo al no saber si le gustaría que lo hiciera. Esto es algo que me encanta, porque si hay por algo por lo que llevo trabajando al menos una década, es porque la gente sepa que se puede informar por sí misma y que no es tanto lo que nos ocultan como lo que no queremos ver. Claro, esto implica el trabajo de buscar, que puede ser muy apasionante y a veces arduo y aburrido.
Mil gracias, Arturo, no solo por el documento, sino por la inyección de energía que fue para mí ver que hay gente que se anima a buscar. El citado memorando es el cuaderno de estrategia 199 del CSDEN y se llama Gobernanza futura, hiperglobalización, mundo multipolar y estados menguantes. La maquetación e impresión corren a cuenta del Ministerio de Defensa. El estudio está patrocinado por Ibercaja y la fecha de edición es diciembre de 2018. La introducción corre a cargo de Eduardo Serra Resach. La primera en la frente. Resulta que el señor Serra es presidente de Everis, una empresa que se va a ver muy beneficiada por el futuro descrito en el documento. Se dedica a la tecnología y en su página web, si pinchas en ¿Qué hacemos?, su labor se segmenta en 5 ámbitos de los cuales se hablará mucho en el memorando que nos ocupa: disrupción, consultoría, transformación, tecnología y operaciones. Eduardo Serra es un abogado y político independiente que ha ocupado altos cargos en gobiernos de Unión de Centro Democrático, PSOE y PP. De hecho, fue ministro de Defensa en la primera época de Aznar. Durante toda su vida y aún hoy, ostenta cargos en el ámbito empresarial, en el académico y en varias instituciones. En su introducción comenta que la posición del Ministerio de Defensa español en las últimas décadas es la de ir basculando paulatinamente y conforme las circunstancias lo permitan a una defensa supranacional europeo-atlántica. Y habla de una noción que tacha de reciente y sumamente interesante, lo que llama el enfoque integral, por el cual, en caso de un conflicto, un país debe poner en juego todos sus recursos y no solo los militares. Esto es, recursos empresariales, industriales, periodísticos, educativos y psicológicos, entre otros. Pues la victoria militar ya no es suficiente. Hay que ayudarse de otras medidas con el fin de erradicar ciertas ideas que podrían ser germen para futuras agresiones y para a su vez satisfacer las exigencias de la opinión pública. Esto último no lo digo yo, es lo que pone en el documento. El primer capítulo viene dado de la mano de Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano y profesor del Instituto de Empresas. Y por poner un ejemplo de lo que se puede leer en su exposición, dice: estas consecuencias de la disrupción tecnológica en el trabajo, según los distintos sectores económicos y también según el nivel de formación que requieren, pero en todo caso, el impacto será formidable y especialmente en las clases más bajas. Para paliar el citado desfase temporal entre la desaparición de trabajos existente y la creación de otros nuevos, se ha propuesto la instauración de la llamada Renta Básica Universal. Renta Básica Universal, esa afamada renta básica de la cual estamos oyendo en los últimos años, sobre todo desde que Podemos pasó a ser parte de la casta, si es que no lo era desde el principio, y que no es ninguna bola, y que ahora sabemos de qué viene, de que mucha gente se va a quedar sin trabajo porque la tecnología va a entrar a machete en nuestras sociedades. De hecho, según el análisis que hace Serra del capítulo escrito por De la Torre, en la introducción, dice: otra implicación, y no menor, es que si, como es previsible, se produce una situación de paro tecnológico, que se cebaría en las clases más desfavorecidas, se produzcan movimientos de tinte populista con las consecuencias políticas que ello conllevaría. Por ello, insiste, en que deberían adoptarse medidas preventivas en el sistema educativo que incluirían la formación continua y también de índole social, estas más paliativas que preventivas. Y voy a repetir esta última parte.
por si alguno se había despistado. Dice que deberían adoptarse medidas preventivas en el sistema educativo, que incluirían la formación continua, y también de índole social, estas más paliativas que preventivas. Renta básica como paliativo. La palabra paliativo tiene dos acepciones igual de preocupantes. La primera es que sirve para atenuar o suavizar los efectos de una cosa negativa, como un dolor, un sufrimiento o un castigo. Y la segunda es algo que sirve para disimular o encubrir una cosa. Yo creo que ellos están jugando más con la segunda. Pero sigamos. El capítulo llamado La implosión del orden liberal ocupa el segundo lugar y su autor es Manuel Muñiz, director de la Facultad de Relaciones Internacionales del Instituto de Empresa y actual secretario de Estado de España Global. Preocupado por el fin de lo que llama el orden liberal, analiza las posibles causas. Hace ver que se debe distinguir entre los movimientos populistas de izquierdas y los de derechas, sin por ello dejar de reconocer los elementos que ambos tienen en común y que serían la crítica a la economía de libre mercado y la recuperación de las soberanías nacionales. El señor Muñiz entiende que para evitar este peligro para el modelo liberal deben utilizarse muy distintas palancas, entre las que destaca una profunda reforma de la educación y la generación de nuevos mecanismos fiscales, llegándose a hablar de la necesidad de un nuevo contrato social. En el tercer capítulo, José Julio Fernández Rodríguez, que es el director del CESEG, el Centro de Estudios de Seguridad, y además es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, habla de la hiperglobalización y su impacto. Apoyándose en Giddens, explica que primero fue el mundialismo, seguido de la globalización, y que a lo que asistimos ahora es a la hiperglobalización. Un proceso en el que no han participado solamente los estados, sino también, al compás del desarrollo del sistema capitalista, las empresas transnacionales y multinacionales que han ido creando una división internacional del trabajo, lo que ha contribuido a la creación de esa interdependencia. No olvida el autor el papel precursor del cine de Hollywood en la unificación mundial de la visión cultural, aunque se centra en especial en la función de Internet y de las redes sociales. Según Serra argumenta en la introducción, la faceta jurídica del proceso globalizador está proporcionando la convergencia de los diferentes sistemas jurídicos, el recurso permanente al derecho comparado, la aparición de tribunales supranacionales, los propios legisladores y la cesión parcial de las respectivas soberanías, como sucede en el caso de la Unión Europea. El capítulo 4 se encarga del impacto de la globalización en la ciudadanía y es obra del teniente coronel Francisco Márquez de la Rubia, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y afirma que nos encontramos en una etapa de transición en la que coexisten instituciones del viejo orden que poco a poco van mostrando su escasa o nula utilidad en el nuevo, con otras más o menos incipientes, nacidas precisamente para solventar los problemas de este nuevo orden. Entre estas seguramente esté la ONU. Dice también literalmente el teniente coronel
lo siguiente. En efecto, así como desde el nacimiento del constitucionalismo, la igualdad ha sido, junto con la libertad, un pilar del sistema, ahora se pone el acento en la igualdad real, esto lo pone entre comillas, que exige un trato legal discriminatorio, deberíamos decir desigual, a favor del más débil. Bueno, lo repito. Ahora se pone el acento en la igualdad real que exige un trato legal discriminatorio, deberíamos decir desigual, a favor del más débil. Esto es lo que estamos viendo, no creo que haga falta que os lo explique, pero podríamos poner como ejemplo la violencia de género, ¿no? La ideología de género, la inmigración y demás, donde se tacha de débiles a gente que a lo mejor no lo es. ¿Por qué no te preocupas de ayudar a que la gente no tenga que salir de su país como sale? ¿Por qué no te preocupas de la verdadera igualdad? No se puede llamar igualdad a algo que genera un trato discriminatorio. Pero bueno, esto es solo mi opinión. Sigamos. Andrés González Martín, el autor del quinto y último capítulo, que lleva por título la pregunta ¿vuelve Europa a la historia?, es teniente coronel, analista también del Instituto de Estudios Estratégicos Español, y en su parte se dedica a analizar el papel que puede jugar Europa en la actual situación estratégica a través de la historia desde 1918 aproximadamente, es decir, desde que se empezó a poner en práctica esa construcción del nuevo orden mundial que podemos seguir en las hemerotecas de todo el mundo, solo buscando el término. El resumen que el militar hace de su disertación es la siguiente. La Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron como resultado la más significativa retirada de influencia global jamás registrada en la historia. Cosa con la que he de decir que yo no estoy de acuerdo, pero sigo. Mientras tanto, los Estados Unidos se revelan como la nación indispensable que ha considerado que siempre que no se crease una Europa políticamente integrada capaz de desafiar a los Estados Unidos en asuntos de importancia geopolítica, cualquier ampliación de la Unión Europea asociada a una de la OTAN expandiría el alcance de la influencia norteamericana. Para Europa, reconocer a los Estados Unidos como única potencia mundial capaz de garantizar la estabilidad mundial en un marco institucional internacional resultaba hasta ahora cómodo. Europa se ha acostumbrado fácilmente a una psicología de dependencia. Rusia, siendo parte de Europa, no ha visto las cosas de la misma manera. La frustración europea provocada por la guerra en los Balcanes, especialmente después de la guerra de Kosovo, movilizó a los gobiernos británico y francés para, en la cumbre de Saint-Malo, poner las bases de la futura política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, que el Tratado de Lisboa desarrolla estableciendo nuevos mecanismos de cooperación, la estructurada permanente y la avanzada. Sin embargo, la evolución del escenario estratégico ha seguido un ritmo mucho más rápido que el adoptado para desarrollar la PCSD, o Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. La Unión Europea hoy es aún más dependiente de los Estados Unidos y la OTAN de lo que era cuando se puso en marcha la PCSD. La integración de la defensa europea posiblemente ha tenido su mayor enemigo en las garantías de seguridad norteamericanas que han alimentado más allá de lo conveniente una cómoda y barata psicología de dependencia. La administración Trump y el Brexit pueden marcar un punto de inflexión y acelerar la integración de la defensa europea más de lo previsto. El resultado final está por ver. Este es el resumen que hacía, como os comentaba, de su quinto capítulo Andrés González Martín. Los que lean el documento
irán conociendo nuevos términos que van poniendo de moda, como lo de público-privado y demás. Uno de ellos, que me ha hecho entender eso que decía Ibarretxe, sobre que las entidades locales son agentes activos del nuevo orden mundial, es el término glocalización. Y sobre ello explican lo siguiente. Esto nos lleva a otro aspecto llamativo. El fenómeno de la globalización ha traído también consigo y de manera paralela un refuerzo de lo local. Por ello, se acuña el término glocalización, que alude a este proceso de actuación global y local al mismo tiempo, y al lado de él se esgrime el aforismo piensa globalmente, actúa localmente. Como indica Matelart, han surgido nuevos enfoques sobre los vínculos que se establecen entre lo global y lo local, que rompen con la idea anterior de la fatalidad de la monocultura. Parece que el salto transfronterizo de lo global, como ya apuntamos en el pasado, genera una reacción compensatoria en las sociedades que lo experimentan y que les lleva a subrayar, al mismo tiempo, la importancia de los elementos cercanos en un resurgir de particularismos con paradójicas versiones nacionalistas. Bueno, monocultura, globalización, público-privado, son cosas que parece ser que nos vamos a tener que tragar. Un ejemplo, yo creo, de globalización sería, por ejemplo, lo que se ha hecho con la Agenda 2030. Todos hemos visto cómo en nuestros pueblos o en nuestros distritos, si hablamos de una ciudad, se ha ido implementando el tema de la Agenda 2030, por ejemplo, a través de los presupuestos participativos, y esto ha sido algo que se está haciendo en todo el mundo de manera local, pero con el fin de alcanzar esa globalización, esa actuación global. Antes de acabar con este programa, escuchemos otras cosas que se pueden leer en el documento. Transportando una impresora y la materia prima, es posible fabricar distintas piezas en función de las necesidades y de las circunstancias en el campo de batalla. Son muchos los ejércitos que están imprimiendo material armamentístico, desde munición hasta herramientas para la reparación de drones. Claro ejemplo de ello es el ejército israelí, que ya en 2013 imprimió cargadores para sus rifles, y el ejército inglés con su impresión de máscaras antigás, reduciendo así tanto los costes de transporte como los de producción. Además, la NASA está experimentando exitosamente un proyecto de impresión de comida, lo que también presentaría importantes consecuencias logísticas. Impresión de comida. Sigamos. El ejército de los Estados Unidos, a través del proyecto Maven 22, está aplicando la inteligencia artificial estrecha para controlar drones y aviones sin necesidad de interacción humana. A través de nuevos algoritmos informáticos, los vehículos aéreos no tripulados denominados Loyal Wingman 24 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos permiten a los pilotos de combate controlar los drones armados desde sus propias cabinas. Con todo, es cierto que la disrupción en el mercado laboral se centrará entre la gente con menor nivel educativo e ingresos, lo que podría empeorar los niveles de desigualdad, y por lo que se hacen necesarias políticas preventivas. Algunos incluso alegan que el modelo chino de partido único, medios de comunicación fuertemente controlados por el gobierno y limitaciones a las libertades civiles y políticas producen mejores resultados que la democracia liberal occidental. Esa superioridad se ha demostrado no solo a través de la generación de prosperidad,
sino incluso en la mayor responsabilidad de los líderes políticos nacionales. Lo voy a repetir. Algunos incluso alegan que el modelo chino de partido único, medios de comunicación fuertemente controlados por el gobierno y limitaciones a las libertades civiles y políticas producen mejores resultados que la democracia liberal occidental. Esa superioridad se ha demostrado no solo a través de la generación de prosperidad, sino incluso en la mayor responsabilidad de los líderes políticos nacionales. El propio gobierno chino ha revelado que ve ciertas tecnologías como la inteligencia artificial como herramientas para potenciar su capacidad de comprensión y control del comportamiento de sus ciudadanos, reduciendo aún más, si cabe, la necesidad de mecanismos democráticos. Emerge, por lo tanto, en estos momentos en Asia una verdadera alternativa al modelo liberal democrático occidental y lo hace sustentada en décadas de éxito económico. Por lo menos os voy a repetir la primera frase. El propio gobierno chino ha revelado que ve ciertas tecnologías como la inteligencia artificial como herramientas para potenciar su capacidad de comprensión y control del comportamiento de sus ciudadanos, reduciendo aún más, si cabe, la necesidad de mecanismos democráticos. De este modo, siguiendo la Estrategia de Seguridad Nacional Española de 2017, encontramos amenazas tales como el terrorismo, el espionaje, los conflictos armados, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva y las amenazas sobre las infraestructuras críticas como desafíos. Se citan la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregulares, los efectos derivados del cambio climático, las epidemias y pandemias, las emergencias y catástrofes y la vulnerabilidad energética. Están hablando de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, este documento es de 2018, vemos cambio climático, flujos migratorios y epidemias y pandemias. Vosotros me diréis. Lord Ismay, el primer secretario de la OTAN, dejó para la historia una famosa cita. La alianza tiene como propósito mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes bajo control. Otra causa es la distorsión del papel tradicional de los medios de comunicación social que ha originado que nuestras sociedades estén a la vez inundadas de información y muy mal informadas. Las redes sociales, dice, crean espacios de pensamiento único. Ello imposibilita un verdadero debate nacional sobre los temas de interés general. No olvidemos que esto es propaganda para militares. Y esta frase última lo demuestra. Con respecto a las apps de teléfonos móviles personales, podrá ser utilizado en relojes inteligentes que generen información sobre ritmos cardíacos, detección de enfermedades o valoración de la calidad del sueño, entre otras. Creo además que ese ha sido el regalo estrella de este año en Navidad. Si se lograra erosionar la confianza pública en los medios de comunicación, la academia y los partidos políticos, se habrá diluido la base misma de la arquitectura liberal. La idea fundamental en la mayor parte de estos estudios es que las redes sociales crean espacios de pensamiento único en los que las propias opiniones se ven confirmadas en vez de expuestas a otras de distinto corte.
Este fenómeno produce a lo largo del tiempo el nacimiento de colectivos cada vez peor informados y más dogmáticos. Imposibilita además esta transformación la vertebración de un verdadero debate nacional sobre temas trascendentales, ya que según estos autores, el demos ha dejado de existir en su sentido clásico al carecer de una fuente común de información. La causa de tal hiperglobalización han sido los avances tecnológicos de la segunda fase de la sociedad de la información. Como indicamos más arriba, la globalización era posibilitada por los progresos tecnológicos, pero los propios del primer momento de la misma. Ahora nos referimos a otro estadio de su evolución en el que la capacidad de proceso, aceleración y tratamiento de información y datos alcanza nuevos niveles. Ello es producto de la acción conjunta de la inteligencia artificial, la computación en la nube, el Big Data, la robótica, la expansión de algoritmos de toda índole, los drones, el Internet de las cosas, la tecnología blockchain, los smart contracts o la computación cuántica, aún en desarrollo basada en qubits y no en bytes. La posverdad y las fake news son los dos exponentes más evidentes de esta situación, en la que no se busca la verdad sino todo lo contrario, la manipulación y la desinformación. Así, la comunidad no podrá adoptar decisiones racionales en los procesos de toma de decisión, porque no tienen datos correctos para valorar. Estimamos que la hiperglobalización ampara estas situaciones dando cobijo a bots al servicio de intereses ocultos y a personas que distorsionan dolosamente la realidad para influir en los comportamientos sociales, incluidas las citas electorales. Y hasta aquí esta toma número 13 de tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda contrastar la información, no te fíes de mí, pero vamos, el documento lo tendrás en PDF en la descripción de este audio si me estás escuchando en iVoox o a través de YouTube en la descripción del vídeo para que lo puedas consultar y leer. Un abrazo. Y ahora más que nunca, ánimo, fuerza y lucha. Nos vemos en la próxima.